demanda de dinero hemos visto que hay varios modelos, ¿no? Todas explican por qué o cómo los agentes económicos demandan dinero, ¿no?, para diferentes cosas. La teoría cuantitativa y los modelos de inventarios explican básicamente cómo los agentes económicos demandan dinero, pero es única y exclusivamente dinero. ¿Está bien? No existe otro activo más. Cuando Keynes explica por qué se demanda dinero, ya, bueno, cuando apareció la teoría cuantitativa, los mercados financieros no estaban, digamos, tan desarrollados, ¿no? Cuando Keynes ya lanza su teoría, ya los sistemas financieros están más desarrollados, ¿no? Eso, o sea, más profundos. Los mercados son más profundos y hay más activos financieros. Entonces, no solo se demanda el efectivo, también otros activos, ¿no? Porque hay una, digamos, un coste de oportunidad en el mercado, ¿no? Y cuando hablamos de los modelos de asignación de carteras, lo que estamos hablando es de lo siguiente. A ver, ¿qué ocurre en estos? También se llama el modelo, bueno, ¿no?, Tobin Markovich, han planteado ese modelo. Entonces, en este modelo ya es un poco más elaborado, ¿no? Se usa mucho la racionalidad del agente económico, ¿no? A ver, cuando estamos hablando de la racionalidad, Abdias, ¿me escuchas? Sí, profesor. Abdias, a ver, ¿con qué teoría podríamos explicar la racionalidad del agente económico, del, de las familias, ¿ya? Racionalidad. Teoría del consumidor, profesor. Exactamente. Muy bien. La teoría del consumidor explica esa racionalidad, ¿no? Y esta teoría, pues nos enmarca en un mercado donde existen bienes, ¿no?, servicios, o sea, hay oferta, hay demanda, hay precios, hay ingreso y se generan las expectativas, ¿no? Entonces, cuando nosotros adquirimos un bien, cualquier tipo, el que sea, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, vamos a ir al mall, ¿ya?, y queremos comprarnos una casaca. A ver, Abraham, ¿qué es lo que te va a decidir para que tú compres la casaca? Supongo el precio, profesor. El precio de la Pues, casaca. ¿por qué sería el precio? Sería una limitante, pues, para yo decidir comprar o no. Más que, más que mi gusto, más que la preferencia, sería una limitante fuerte en mi caso. En la mayoría de los casos, creo. La teoría dice que en la mayoría de los casos, profesor. Ya. Y en el caso específico del ejemplo que les estoy dando, ¿cuál sería el mecanismo? No le entiendo, profesor. ¿Cómo?
El ejemplo que estamos hablando, ¿cómo sería el mecanismo? ¿Por qué elegirías por qué sería determinante el precio? Ah, el precio condiciona, pues, profe, el consumo. Obviamente, teniendo una renta. Claro, y eso no es otra cosa que la teoría del consumidor, ¿no? Entonces, la teoría del consumidor nos dice que hay una restricción, esa restricción son nuestros ingresos, pero si nosotros vamos a ir a un mall, ¿no? La mayoría de las personas, es cierto que muchas van a pasear solo a ver, ¿no? No adquieren ningún bien, pero la mayoría ya va con un nivel de ingreso, ¿no? O sea, va a comprar. Pero al final lo que va a decidir no va a ser el modelo, no, de hecho que me gusta esa casaca, pues no, eso implica el modelo, color, marca, todo. Pero lo que va a determinar es el precio y la decisión, por eso cuando hablamos del consumidor, estamos hablando que es racional, ¿no? Dentro de muchos bienes vamos a elegir uno. Y fundamentalmente, de hecho que ya hemos visto pues todas las características del producto, lo que va a definir es el precio, ¿no? A ver, Abraham, Sí, profesor. Buenos días. si no hay, o digamos, la casaca que te gusta es muy cara, ¿qué haces? ¿Cómo, profesor? ¿Podrías repetir? No le entendí bien. La casaca es muy cara, Ya. no lo puedes comprar, ¿qué haces? Mm, No lo puedo comprar, entonces opto por otra casaca que no sea tan cara. O sea, que me guste, ¿no? Lo primero, para que pueda adquirir una casaca, tiene que estar entre las posibilidades de poderlo comprar. O sea, mi ingreso tiene que estar, tengo que tener ingresos para poder comprarlos y aparte tiene que gustarme la casaca o la marca. Si es que actuamos desde un punto de vista racional del consumidor, ya que muchas veces también el consumidor no actúa de ¿Sí? manera racional. Compraría otra que es más barata y que me gusta. Exactamente. Eso es lo que ¿por qué? Porque en el mercado existen productos sustitutos, ¿no? Con otros precios. Y bueno, pues como estamos en un mercado informal, podemos encontrar la marca, la misma marca, ¿no? Pero obviamente está falsificada a un precio menor, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Gamarra en Lima, pues, las marcas de prestigio están ahí, ¿no? Y cuestan recontra barato. Uno sabe que no es, pero el mercado está así. En otros países, por ejemplo, en España, a partir del 31 de julio, la mayoría de tiendas, porque la rotación de los productos es muy, muy dinámico, ¿no? La producción no se para y esa escala, ¿no? A partir del 31 de julio, todo lo que está en stock, en inventarios, en la tienda, ¿no? En almacenes, sale al mercado a la mitad de precio. Y hay mucha gente que espera a julio para comprarse la ropa cara de enero, de febrero, ¿no? Mucho más rápido. Y eso está en relación a la racionalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos o vamos a demandar dinero porque el mercado nos ofrece muchas alternativas, ¿no? Entonces hacemos uso de la racionalidad y eso está enmarcado en tomar decisiones, ¿no? Ya hemos dicho que el ingreso va a ser destinado al consumo y al ahorro, ¿no? Generalmente
en el mundo, ya en la práctica, ¿no? Los agentes económicos que tienen, hay muchos agentes económicos, muchos recursos económicos, ¿no? O sea, tienen muchos activos líquidos y no líquidos. Hay millones de personas en todo el mundo que prefieren, por ejemplo, los depósitos de ahorro o depósitos a plazo, porque saben que es muy seguro. No les interesa, valga la redundancia, el interés, pero sí la seguridad de su dinero, ¿no? Lo depositan. O los que son, hay agentes económicos que son muy adversos al riesgo, o sea, que le temen al riesgo, entonces buscan activos mucho más fijos, ¿no? O que tengan características de renta, de que son fijos en el tiempo. Y esos son los depósitos. Y hay mucha gente que no saben que existe otro tipo de activos que tienen esas características de seguridad, ¿no? Por ejemplo, los bonos, las letras, los pagarés, certificados de depósito, de crédito, leasing, forward, factoring, muchos activos financieros que nos dan esa estabilidad en cuanto al riesgo, ¿no? Pero también hay muchos agentes económicos que no son versos, ¿no? Que se arriesgan mucho. Entonces, a ver, Alan, Sí, profesor. a ver, ¿cuál es la regla de oro en finanzas? ¿Mayor riesgo o mayor rentabilidad? Mayor estabilidad, profesor. ¿Y mayor qué? Si uno quiere tener mucha riesgo. rentabilidad, Si uno obviamente, quiere tener más, debe tener mayor riesgo también. sí, de hecho que va a incurrir en mayor riesgo, ¿no? Cuando todos ustedes, cuando salgan, cuando salgan a trabajar, eh, van a tener que cotizar en una AFP. La AFP tiene tres tipos de fondos, ¿no? Fondo 1, Fondo 2 y Fondo 3. El Fondo 1 es aquel fondo justamente para aquellos aportantes, ¿no? Que son adversos al riesgo. O sea, que las inversiones de ese fondo son de renta fija, ¿vale? El fondo 2 está compuesto por activos de renta fija y renta variable. Es un mix. Y el fondo 3 es especialmente de renta variable. Profesor, también escoge la 2 ya que hay un cierto riesgo que corres, ya que en la 3 hay más, el riesgo es más alto, y en la 1, o sea, es prácticamente como usted dijo, no hay riesgo, pero en la 2 tienes un poco de eso, ¿no? Para correr un poquito de riesgo. Ya, muy bien. Entonces, miren, sí, en realidad la mayoría escoge el fondo 2. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Por eso la teoría del portafolio es muy importante para tomar ese tipo de decisiones. Miren, ustedes van a aportar más o menos, a ver, van a entrar a trabajar a los 22, 23 años, hasta los 65 años. Generalmente, vamos a asumir que van a aportar, miren, 40 años de aporte. Pues mucha gente ahora, por ejemplo, con el tema de las AFPs, no sé, cuando
A ver, en Perú se ha generado una cultura adversa a la empresa privada, ¿no? Eso es por o sea, en Perú falta cultura corporativa, ¿no? Eh, Muchos papás han, bueno, están mal informados, inculcan a sus hijos que las empresas grandes abusan, que las empresas grandes no se explotan, que las empresas grandes se llevan los recursos, y eso es totalmente falso. Que las AFPs hacen lo que les da la gana, totalmente falso, ¿ya? Uno dice, pero yo he aportado, son varios comentarios muy antojadizos, incluso ni siquiera son personas que aportan, ¿no? Pero declaran con documentos falsos y dicen, yo soy profesor, me he jubilado y solo me están pagando 120 soles mensuales. Entonces, miren cómo funcionan las AFPs. Por ley, nosotros tenemos que aportar entre el 10 y 11% de nuestros ingresos, de nuestros sueldos, van directamente al fondo, ¿no? Entonces, si yo gano 1.000 soles mensuales, 100 soles se van a mi fondo. Si yo aporto 40 años con ese sueldo, es lo que voy a ganar cuando me jubile, los 100 soles aproximadamente. Pero como son 40 años de aporte, hay un nivel de rentabilidad. Ese nivel de rentabilidad que me lo da el mercado va a ser un incremento en mis ingresos, ¿no? Como son 40 años, no voy a recibir los 100 soles, serán unos 200, 250, porque es mi aporte, ¿no? Recuerden que, miren, hay unos todavía jubilados que reciben su sueldo completo, ¿no? Ellos son, bajo una ley que ha sido derogada en el 94 más o menos, porque simplemente estaban recursos, ¿no? Entonces, imagínense si a todos los jubilados se les pagarían tal igual como cuando producen. No hay país que hace eso. Ni Rusia, ni China, porque es insostenible con los recursos que uno tiene. ¿Por qué se hacía eso en Perú? Porque eran pocos los empleados. Entonces, como eran pocos los empleados, todavía soportaba, digamos, la caja fiscal, ¿no? Ahora que somos más habitantes, muchos más empleados, simplemente el sistema no funciona. Hay otro sistema que se llama la ONP más del Estado. Es un desastre. La ministra de Economía, cuando estaba en su cargo, había retiros de las AFPs por la pandemia, etcétera, etcétera, con ciertas condiciones, le preguntan, ¿no? Y las personas que están en la ONP del Estado, ¿cuándo se les va a entregar unos montos, ¿no? Por la pandemia. Y ¿cuál fue la respuesta de la ministra? ¿Alguien se acuerda? ¿Y qué ha sido pues para...? No podemos No, profesor, devolver creo plata que dijo no existe. que no hay fondos. Exactamente. Eso. Entonces, miren, este gobierno quiere regresar a ese tipo, o sea, quiere desaparecer las AFPs, ¿no? Y quiere seguir con la ONP. La ONP en realidad no tiene dinero, no existe ese dinero. ¿Por qué? Porque es otra forma, ¿no? ¿Qué pasa en la ONP? Los fondos de los antes para su gestión no son invertidos como las AFPs, por lo tanto no tienen rentabilidad. La tasa de interés que ellos tienen es menos del 1%, porque no los invierten. ¿Y qué pasa con los aportes que hacen las personas ahí? Es más o menos 9, 10%, es el mismo porcentaje.
todo lo que aportan los trabajadores, ¿no?, que están en la ONP. Por ejemplo, yo estoy aportando, si digamos yo estaría aportando a la ONP, ese dinero va realmente a pagar la jubilación de un señor que se ha jubilado hace 10, 15 años. Porque simplemente el dinero no existe, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque como es el Estado agarra como caja chica y lo dispone a cualquier sector. En cambio, en la AFP no es posible. El Estado no puede agarrar ese dinero. Entonces, como este gobierno todo lo ve subsidio, subsidio y subsidio, populismo, populismo, ha visto pues que los fondos de la AFP son frescos y quieren agarrar esos fondos que no le pertenecen a un aportante, por ejemplo a mí, a vuestros papás, ¿no? En todo el mundo se utiliza este sistema, porque es la única forma de sostener nuestros futuros ingresos, ¿sí? Bueno, eso les hablaré en la siguiente clase porque va relacionado con las finanzas, ¿no? Entonces, miren, ustedes van a aportar 40 años, ¿no? Y como hay renta fija, la renta fija está en base a una rentabilidad, miren, de 2%. ¿Ok? Entonces, una parte, la mitad de vuestros fondos va a estar en renta fija y solo va a dar 2%. Algunos bonos pagan 3, 4, ¿no? Pero está ahí durante 40 años. El otro fondo está en renta variable, ¿no? La otra parte. Entonces, está así, pues, ¿no? Es lo que pasa. Cae. Sube. Sigue subiendo. Cae, ¿no? Pero son 40 años. Son 40 años. Entonces, sumas y restas en el tiempo, nuestra rentabilidad, aparte de los vaivenes que son producto del mercado, ¿no?, han hecho de que nuestra rentabilidad sea mucho mayor, a pesar de las pérdidas. Miren, por ejemplo, con todo lo que ha pasado el año pasado con la pandemia en el mundo, las AFPs, los aportantes en el mundo, habían perdido como 15% más o menos, ¿ya? Pero conforme se iba restableciendo la economía en el mundo, ya hemos recuperado esa pérdida. Miren, por ejemplo, mis aportes, ¿no?, a las AFP, yo estoy en el fondo 3. Por ejemplo, si mis aportes son 10, solo por haber elegido el fondo 3, ahora tengo 25. Bueno, no es la suma, ¿no? Pero, o sea, ese nivel de rentabilidad ha hecho que mi fondo se duplique más un 50% más. Si estaría en la ONP, mi dinero no lo veo, pero estaría con una rentabilidad casi cero. Ese es el estado, ¿entienden? Entonces, si yo voy a aportar 100 soles, porque yo gano 1000 soles, lo que sí, al final de mis aportes van a ser con la rentabilidad que yo tengo. Yo no voy a hacer 100 soles, serán 300, 500 soles, ¿no? Pero uno dice, pero ¿quién va a vivir con eso? Pero eso es lo que realmente uno ha aportado durante los 40 años. Por eso ustedes están estudiando, ¿no? Por eso se están quemando las pestañas para tener un buen empleo con un buen nivel de salario. Entonces ustedes ganan, por ejemplo, van a tener que ganar, ¿no? Van a llegar a
van a empezar con 2.000, 2.500, son 250 que van a vuestros aportes, ¿no? Van a ganar 5.000, son 600 soles mensuales, ya se multiplican por 40 años. Y a eso le tienen que poner los niveles de rentabilidad que van a obtener por estar en el fondo 3, o en el fondo 2, o en el fondo 1. Entonces, con todo lo que les he mencionado, ahora, ¿qué fondo van a escoger? A ver, Luz, Beli. Luz Beli, Luz Erika. Presente, profesor. María Luz Erika, ¿qué fondo vas a escoger cuando empieces a cotizar? Según lo que escuché, creo que sería más conveniente el fondo 3 debido a que las ganancias son mayores. Claro. A ver, Madeleine, ¿tú qué harías? ¿Qué vas a hacer ahora? Sí, profesor, también elegiría el fondo 3 porque nos va a generar mayor rentabilidad. Claro, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, ustedes tienen 40 años por aportar. Si ustedes ponen en el fondo 1, están perdiendo todo esto, ¿no? O sea, hay un costo de oportunidad muy alto que están asumiendo. Y ahí hay problemas. Y si están en el fondo 2, ¿no? Una parte están asegurando y otra está ahí fluctuando, ¿no? Pero esta parte fija están perdiendo como si, o en una situación en la que estarían en el fondo 3, como ustedes tienen cobertura de tanto tiempo, son jóvenes, hay que aprovechar lo que nos da el mercado. Cuando nos falte 5 años para jubilarnos, ahí pasamos al fondo 1. ¿Por qué? Porque ya he ganado todo esto. Imagínense, si sigo en el fondo 3, una crisis brutal, voy a perder mucho, ¿no? Entonces, si cambio de posición, faltando 5 años, me pongo al fondo 1, todo lo que he ganado ya pues está asegurado, ¿no? Esas son estrategias financieras en las AFPs. Entonces, todo, miren, vuestra jubilación depende mucho de lo que hagan en el presente. Por eso hay muchos jóvenes que no les importa, pero dicen, pero ya no hay problema, pues si hay pensión, que es de 65. La pensión de 65 lo he creado o llantas sin saber leer ni escribir todo esto lo que estamos hablando. ¿Y cuál es el fondo de pensión 65? De nuestros impuestos. No tiene un fondo o una fuente sostenida. Entonces, para un país es pues el costo de oportunidad altísimo, ¿no? Estamos destinando recursos para pagar a personas que no se merecen en realidad. ¿Por qué? Porque todos están entrando sin hacer nada y tengo mi pensión. Todo eso no pueden ni hablar. ¿Por qué? Porque se está destinando recursos a otros fines que no los impuestos, pero no las personas para pagar sueldos o pensiones. Entonces, este gobierno quiere hacer lo mismo. Es más, ya tienen todo planteado, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es colar nuestros recursos que tanto nos ha costado y destinarlos, pues, como sin considerar lo que son finanzas. Este modelo del portafolio relacionado con las finanzas, ¿no? Finanzas, ¿qué quiere decir? Asignar eficientemente los recursos financieros. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo, a qué lo destinamos? ¿Y en qué invertimos? Eso son finanzas, ¿no? Tiene 3 aspectos. Conseguimos el dinero, cómo manejamos el dinero y en qué invertimos el dinero. Por eso les digo que es la teoría del consumidor que nos hace tomar esas buenas decisiones. Entonces, si yo no sé economía, tengo que
economista, por ejemplo, tiene que asesorarse con un economista, pero un economista pues que no sea de izquierda, ¿no? Un economista que sea de mercado, que le diga las cosas tal cual. Entonces, estamos en una caída fatal. Bueno, ya en la siguiente clase vamos a hacer qué consiste el modelo del portafolio y qué tiene que ver la teoría del consumidor y cómo podemos partir. ¿Bien? Entonces, bueno chicos, nos quedamos acá.